Hola, yo soy Ivana Aguiar y hoy en este video, en la parte de profundización en interacción de las radiaciones con la materia y los mecanismos de pérdida de energía, vamos a ver la interacción de las partículas cargadas livianas. Vamos a empezar por un pequeño recordatorio de lo que vimos en el video anterior. Habíamos clasificado las radiaciones como partículas cargadas y no cargadas. Las partículas cargadas eran las alfa y las beta. Las alfas son las pesadas, las betas son las livianas y las no cargadas, hablamos de la radiación gamma, los rayos X y los neutrones. Y habíamos dicho que las partículas cargadas iban a interaccionar principalmente por interacciones culómbicas con los electrones del medio y también por atracción o repulsión con el núcleo. Los procesos más importantes para la transferencia de energía de partículas cargadas con los átomos absorbentes eran las colisiones suaves y duras inelásticas entre las partículas cargadas y los electrones orbitales de los átomos absorbentes. Y a eso le llamábamos ionización, porque se arranca un electrón y el átomo queda ionizado. Y también teníamos que tener en cuenta las condiciones inelásticas entre las partículas cargadas y los núcleos del absorbente. Esto era la radiación de frenado o Bremsstrahlung, y esto es particularmente importante para partículas cargadas livianas, para electrones. También habíamos visto lo que era el poder de frenado o stopping power, que hablábamos que cuando una partícula interacciona con un medio absorbente, pierde energía cinética gradualmente. Entonces, la velocidad a la cual pierde energía por unidad de longitud esta partícula cargada, que tiene una energía cinética E sub k, atravesando un medio de número atómico z, es el poder de frenado de dicho medio. Y también habíamos hablado que íbamos a dividir los poderes de frenado en dos categorías. El primero era el poder de frenado por colisión, que resulta cuando se da la interacción de una partícula cargada con los electrones orbitales de los átomos del absorbente. Y una segunda categoría cuando hablamos de poder de frenado de radiación, que resulta de la interacción de la partícula cargada con el núcleo absorbente. Y de vuelta habíamos visto que para las partículas cargadas pesadas esto no era relevante, pero para las partículas cargadas livianas, para las partículas beta, sí iba a ser importante. Entonces, ¿cuándo se da la interacción de colisión inelástica entre la partícula cargada y los electrones del absorbente? Hablábamos de poder de frenado de colisión e interacción, que lo podíamos dividir en suave y duro. Y cuando se daba la colisión inelástica entre la partícula cargada y el núcleo, hablábamos de poder de frenado de radiación. Y teníamos que tener en cuenta que el poder de frenado total es la suma de los poderes de frenado de radiación y colisión. Y si dividimos el de colisión en suave y duro, vamos a tener que el poder de frenado total es la suma del poder de frenado por radiación, el poder de frenado de colisión suave y el poder de frenado de colisión dura. Entonces, recordando las partículas beta, que son las partículas cargadas livianas, que son las que nos interesan acá, pierden su energía a una velocidad menor que las partículas alfa, que eran las pesadas, y siguen un camino un poco más tortuoso, mientras que el camino de las partículas alfa era más lineal. Su energía es un continuo y difieren de las partículas alfa en que pueden perder energía por radiación o Bremsstrahlung, ¿sí? También hablábamos que las partículas beta de baja energía son rápidamente absorbidas en pequeños espesores, decíamos que se absorben, es suficiente con un papel aluminio, y su atenuación, o sea, la forma en la cual pierden su energía cuando interaccionan, puede aproximarse como una exponencial. Ahora, decíamos que las partículas beta perdían energía por colisión e interacción, que era cuando interaccionan con un átomo del absorbente, lo arrancan y el átomo queda ionizado,
pero también pueden perder energía por radiación. Entonces, cuando se da la parte de colisión, cuando se arranca un electrón, ese átomo queda inestable y se rearreglan sus niveles energéticos y un electrón de un nivel superior se pasa a ocupar el lugar que dejó el electrón que se fue, y cuando cambia de nivel energético emite la diferencia de energía en forma de rayos X característicos, que son característicos de la diferencia de energía entre esos dos niveles atómicos. Pero también puede pasar que cuando el electrón se acerca al núcleo, y acá viene la parte de pérdida de energía por radiación, por Bremsstrahlung o radiación de frenado, los electrones se sienten atraídos por el núcleo, se desvían, se frenan y desaceleran. Y cuando una carga se frena, radia energía. Esta energía es del orden de los rayos X, ¿sí? Que son un continuo, ¿no? Que esto es lo que se llama el Bremsstrahlung o radiación de frenado. ¿Sí? Lo que muestra el dibujo es cuando llega el electrón, se siente atraído por el núcleo, que está fuertemente positivo, cambia de dirección y se frena. Y cuando se frena, emite esta energía en forma de un continuo de rayos X. Algo importante es que cuando un electrón interacciona con un absorbente, se van a dar las dos cosas, la emisión de rayos X característicos o energía por colisión y la emisión de energía por radiación o Bremsstrahlung, y se van a superponer. Un ejemplo de esa superposición es lo que sale de un tubo de rayos X. Un tubo de rayos X tenemos los rayos X característicos del material blanco, ¿sí? Que son de energías discretas, y después tenemos el continuo del Bremsstrahlung, pero lo que sale del tubo de rayos X es la combinación de los dos, no podemos evitar ninguno de los dos procesos. Bueno, así como teníamos un poder de frenado para las partículas alfa, también tenemos poder de frenado para las partículas beta, que la ecuación es más o menos parecida, pero tiene algunas diferencias. Primero que nada, depende de vuelta de la densidad electrónica del medio, del Ne, que decíamos que era Z por N sobre A. Y también va a depender de la velocidad de la partícula cargada normalizada a la velocidad de la luz, beta. Y también tenemos I, que era un parámetro experimental. De nuevo, al depender de la densidad electrónica, los mayores poderes de frenado corresponden a materiales que tienen alto Z y alta densidad. También tenemos una expresión para el poder de frenado por radiación, ¿sí? Que esta es la ecuación, ¿no? Y lo importante es que el poder de frenado total es la suma de ambos, del poder de frenado por interacción y el poder de frenado por radiación. Ahora, ¿cuál es más importante, cuál es más significativo? Bueno, si dividimos los dos, esto se puede aproximar a E por Z sobre 700. Si pensamos en estos valores, E está en MEV, puede ser 1, 10, 100 como mucho, que no es tan común, y Z son valores de número atómico, así que como muy alto podría ser 80. Entonces, si hacemos esta división, esto nos da menor que 1. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si esta es la división de estos dos, el poder de frenado por interacción es mucho mayor en magnitud que el poder de frenado por radiación. Y de nuevo, las pérdidas por radiación también son más significativas para materiales que tienen alto Z. Hay una energía K crítica, ¿no? Una energía cinética crítica, que es para un componente dado de número atómico del medio solar,
la energía cinética E sub k de la partícula cargada liviana, a los cuales ambos componentes del poder de frenado son idénticos, es la energía cinética crítica. Esta energía cinética crítica se puede estimar como una constante dividido z. La constante es 800 megaelectronvolt dividido z. Lo que muestra este gráfico es los dos poderes de frenado, el de radiación y el de colisión, graficados para 8 diferentes materiales, 8 diferentes elementos. ¿Cuál es cuál? Bueno, pensemos que para energías cinéticas bajas es más importante el de colisión, y para energías cinéticas altas es más importante el de radiación. Por lo cual, esta zona, si vamos a cambiar, esta zona sería el poder de frenado por colisión, estas curvas de acá, y estas curvas son el poder de frenado por radiación. Entonces, la energía crítica es el punto en el donde se hacen iguales para cada uno de los materiales. Si seguimos viendo los distintos componentes de la ecuación del poder de frenado por colisión, tenemos que C/V es una constante, ¿sí?, para partículas cargadas livianas, que pueden ser el electrón o el positrón, que esta constante tiene un valor que se puede calcular, es un valor fijo, que depende del radio clásico del electrón, que también es un valor fijo. Y después tenemos en esta ecuación tau, que es la energía cinética del electrón, E sub k, normalizada a la masa del electrón en reposo. O sea que tau es la energía cinética de la partícula sobre me por c cuadrado. Y delta es de nuevo la corrección por densidad. Beta, dijimos, era la velocidad de la partícula cargada normalizada a la velocidad de la luz en el vacío, y se puede calcular utilizando estas expresiones de acá abajo. Y después tenemos F, que F es una función del poder de frenado para el electrón y para el positrón, dependiendo que sea lo que estamos calculando. Y también tienen sus propias expresiones que dependen de la energía cinética de cada partícula, como pueden ver acá. Esta es para el electrón y esta es para el positrón. Y acá tenemos un gráfico del parámetro de densidad. El parámetro de densidad, como habíamos visto en el video anterior, era algo que tomaba en cuenta si la materia era condensada o estaba en forma gaseosa. Que cuando estaba en forma condensada tenía un efecto de polarización que era muy importante para las partículas cargadas livianas. Entonces acá lo que pueden ver es este parámetro de efecto de densidad en función de la energía cinética de la partícula, en este caso para el plomo. Los poderes de frenado para partículas beta los podemos buscar en tablas. Acá pueden ver los gráficos que obtenemos de la página del NIST. En este caso es el poder de frenado, el total, porque lo podemos obtener discriminado por colisión o por radiación, y lo vemos en función de la energía de la partícula para el aluminio y en este caso para el vidrio Pirex. Otra cosa que no tenemos que olvidar es que las partículas beta también pueden sufrir backscattering o retrodispersión, que significa que sufren deflexiones en su trayectoria. Entonces puede pasar que entren a un material y sufran una desviación tal que la partícula reemerge de la superficie a la que entró, ¿sí? Lo que pasa en estos casos es que el electrón no deposita toda su energía en el medio absorbente, por eso puede tener un efecto significativo en la respuesta a los detectores, ¿sí? Y este efecto de backscattering es más pronunciado para electrones con baja energía incidente
y como todos estos procesos, también es más pronunciado para absorbentes que tienen alto número atómico. Por último, los positrones sufren todos los mismos procesos que estuvimos hablando hasta ahora, que estábamos hablando que era tanto para electrones como para positrones, pero también tienen un efecto adicional, que es que cuando decaen se genera radiación electromagnética adicional, ¿sí? Entonces, cuando se emiten, se combinan con un electrón, porque en todos los medios lo primero que les va a pasar es encontrarse con un electrón. ¿Sí? Entonces se van a combinar y se van a generar dos fotones opuestos de 511 kiloelectronvolt, ¿sí? Esto es lo que llamamos radiación de aniquilación y es muy importante tener en cuenta que siempre que trabajemos con partículas beta más, siempre vamos a tener una radiación electromagnética, radiación gamma asociada de una energía bastante importante. Bueno, muchas gracias y nos queda un video más de este tema donde vamos a hablar de la radiación electromagnética.